Para saldar la única deuda de su pasado, Jansan se adentró en los dormitorios de las chicas, justo cuando se duchaban tras la clase de deportes. Con la excusa de buscar agua, se movió como una sombra. Las chavas le gritaron que ni se le ocurriera mirar, y aprovechando el caos, se coló en un pequeño cuarto de limpieza, hundiéndose en las sombras para observar en silencio. Pero que nadie se equivoque, no estaba ahí para andar de mirón. La neta es que Música esperaba a alguien. Era la segunda vez que pisaba este mismo lugar a esta misma maldita hora. La primera vez, este sitio fue el escenario de una terrible tragedia, y es que en ese entonces, un desgraciado se había metido a la fuerza en el dormitorio, y cuando las estudiantes lo cacharon, el tipo fingió asustarse y corrió para huir. Jansan pudo detenerlo, pero al cruzar miradas, el miedo lo paralizó. Se quedó pasmado, y esa vacilación se convirtió en el error que arruinaría su vida, porque ese sujeto no intentaba escapar. Estaba allí para cazar a su presa, y una pobre chica se convirtió en el blanco de ese monstruo con cara de humano. El infeliz corrió directo a una de las regaderas donde una chava estaba sola, completamente indefensa, sin tener ni idea del horror que se le venía encima. El pánico de Jansan le abrió la puerta a ese monstruo y antes de que llegara ayuda, el tipo se le fue encima con una brutalidad salvaje. Y cuando terminó, le arrebató la vida sin piedad alguna. Jansan escuchó los gritos de principio a fin, impotente. Con los años, la gente olvidó ese horrible incidente, pero él jamás pudo. Ese recuerdo se volvió su infierno personal, una pesadilla que lo torturaba cada noche. Roto por el trauma, jamás volvió a encajar en la sociedad. Al final, mandó al diablo a la escuela y se enlistó en el ejército. Pero esa herida en su alma comenzó a pudrirse, transformándose en una rabia que ardía sin parar, lo que le trajo un montón de broncas con sus superiores por su brutalidad. Pero ni así, su furia se apagaba, sin importar a cuántos enemigos destrozara. Con el tiempo, se ganó a pulso el apodo de Lobo Solitario. En una misión para atorar al líder de un cártel peligrosísimo, la peor escoria lo traicionó, su propio compañero, causando que masacraran a todo su escuadrón. Y para rematar, el traidor lo apuñaló con sus propias manos. Pero la rabia que ardía en sus venas se negó a dejarlo morir. Y cuando por fin abrió los ojos, estaba en un lugar desconocido, con ropa que jamás había visto. Un estudiante se le acercó preocupado. Jansan llevaba varios minutos congelado. La cara del chavo se llenó de pánico al ver en los ojos de Jansan la mirada de quien ha regresado del mismísimo infierno. Todo sacado de onda, Jansan le preguntó si era estudiante, y el música morro, igual de confundido, le dijo que sí. Pero en la cabeza de Jansan, él seguía en la guarida de aquel maldito jefe criminal, así que pensó que el chavo le estaba mintiendo. El morro, temblando de miedo, le juró que estaban en una escuela. Esa respuesta dejó a Jansan helado. Preguntó por la fecha y el año. La contestación lo fulminó. 2015, 10 años antes del día de su muerte. Los demás estudiantes, asustados, comenzaron a hacerse para atrás, dejando a Jansan solo, tratando de procesar lo imposible, y con todo lo que había vivido. Solo podía pensar una cosa: había regresado en el tiempo. Al verse en un espejo, reconoció su cara de la prepa. Se quedó helado, sin entender ni maíz. Para ver si no era un sueño, se soltó un trancazo en la cara. El dolor le confirmó que esto era real. Eso significaba que seguía vivo. Y si estaba vivo, alguien iba a pagar muy caro. Mientras caminaba por ahí, cachó a unas morras cotorreando de un nuevo artista famoso que, según ellas, estaba guapísimo. Fue entonces que notaron que Jansan las veía fijamente con la nariz sangrando. Para ellas, era un tipo raro que las miraba como si fueran un trofeo, lo que les dio mala espina. Le dijeron que ni las viera, y una de ellas hasta lo llamó asqueroso, dejando claro que lo de guapo no iba por él. Sin embargo, Jansan no las estaba viendo con esas intenciones. Veía a la chica del centro porque sabía que en minutos sería la próxima víctima, y él pensaba evitarlo a como diera lugar. Minutos más tarde, llegó al dormitorio de las chavas y escuchó que hablaban de un tipo sospechoso merodeando cerca de la entrada. En ese instante, Jansan entró al lugar con la cabeza gacha y una excusa ya lista. Les dijo que buscaba agua porque en su edificio la habían cortado. Para su sorpresa, el choro funcionó y las chicas lo dejaron pasar, aunque le advirtieron que no se pasara de listo. A él, la neta, eso le importaba un pepino. Solo esperaba que apareciera ese infeliz para soltar 10 años de ira. Y justo a la hora, escuchó a una chica gritar afuera. Ella había visto a un tipo extraño escondido en un cuarto. Jansan se preparó de inmediato. Era la misma cara de hacía 10 años, corriendo hacia él igual que antes, pero ahora algo era distinto. En lugar de miedo, lo que el criminal vio en los ojos del chavo fue pura furia. El agresor corrió un poco, pero fue rodeado por varias estudiantes. Jansan avanzó hacia él como un depredador. Sin salida y con dos chicas gritando como locas,
El tipo perdió los estribos y sacó un cuchillo para amenazar. Pero antes de que pudiera siquiera moverse, una cubeta con agua voló y le dio de lleno en la cara. El sujeto gritó y juró que se iba a despachar al responsable. Pero al voltear para ver quién fue, lo único que vio fue una patada directa a la cabeza. En un instante, su cuerpo salió volando contra una pared. Aún así, el tipo resultó ser más aguantador de lo que parecía, porque seguía consciente, lo que para nada era una buena señal. Al ver la expresión en la cara de Yen-san, empezó a temblar de puro miedo. Sin embargo, recordó que el del cuchillo era él. Así que usando su cerebro de nuez, se lanzó contra el chavo gritando como loco, pero falló como el completo inútil que era. Después, el chavo le tomó la muñeca, la giró un poco, se oyó un crujido y lo desarmó como si nada. Cuando el tipo se giró a ver al chavo, una de sus piernas ya estaba en el aire y recibió otro patadón en la cabeza que lo hizo ver estrellas. Casi todos sus dientes ya no servían. Su dignidad estaba por los suelos y su alma parecía a punto de salirse de su cuerpo. Cayó como un costal de papas, totalmente noqueado. Pero eso era solo el comienzo. Lo bueno apenas iba a empezar. Para el terror de todos, el morro, usando toda la rabia guardada de sus días en la milicia, le empezó a reventar la jeta al agresor sin piedad. Cuando acabó, el rostro del tipo parecía sacado de una película de espantos. Pero eso nomás encendió más la furia del chavo, quien se alistó para seguir con otro round. Pero justo en eso, una voz a su lado le llamó la atención. Al voltear, se topó con una visión casi divina. La chava, aún espantada, Música le dijo que si seguía así, iba a despachar al tipo, pero a él le valió, ni la peló. Estaba demasiado clavado viéndola sin razón aparente, lo que nomás la sacó más de onda a ella. La morra estaba casi sin ropa y la forma en que él echaba ojo a su piel lo hacía todavía peor. Sacada de onda y con pena, ella, Música, lo regañó en su mente, pensando que aunque le salvó el pellejo, qué forma tan rara de verla, neta que la estaba incomodando. La tira por fin llegó para rescatar al malandro antes de que al chavo se le botara la canica y lo finiquitara. Un poli al lado del morro le dijo que qué rifado se la aventó solo y le preguntó si tenía algún entrenamiento especial. Al chico no le importó la pregunta y nomás dijo que había visto esa movida en la tele alguna vez. Pero el oficial no era ningún tonto, ni los soldados entrenados se movían como lo había hecho ese morro. De la nada, el poli se le abalanzó al chavo por alguna razón, pero cuando su mano estaba a centímetros de su cuello, se frenó en seco. Música. El joven, a diferencia de alguien normal que se haría para atrás, ni siquiera parpadeó. Es más, Música. Sus ojos tenían una sed de sangre tan intensa que el hombre empezó a sudar. El chico le dijo con calma que atacar a un civil no era parte de su chamba, pero el poli solo podía sentir esa aura mortal que salía del cuerpo del joven y se preguntó quién diablos era. En eso, la chava del pelo morado, todavía sin cubrirse del todo, corrió hacia ellos al ver cómo el poli se le lanzaba al chavo. Ella insistió en defenderlo, diciendo que podía ser su testigo. Era obvio que a la chava ya le estaba latiendo este tipo de dos neuronas, cuyo único hobby parecía ser dejar gente lista para la morgue. El chavo, Música, por su lado, ni reaccionó, solo la miró confundido. Parecía que tanto tiempo sumido en violencia le había dañado la cabeza. Ya de noche, el joven por fin regresó a su antigua casa. Al abrir la puerta, vio a su mamá sentada en la mesa. Al oír su voz, ella le habló como siempre, extrañada de que aún recordara dónde vivía. Le dijo que era tarde. Ella y su padre lo habían esperado para cenar. Además, había vuelto sin su mochila de la escuela, así que nomás le dijo que se lavara las manos. El joven, al ver su cara después de tantos años y oír sus quejas de siempre, no pudo aguantar más y se conmovió. Eso sacó de onda a la señora, Música, pues él nunca era así. Se preocupó más al notar que su hijo lloraba sin razón y quiso saber qué pasaba. El chico dijo que no era nada, y los dos se sentaron a cenar. Pero su jefa seguía inquieta y le preguntó si algo lo andaba molestando. Pensó que tal vez era el estrés de la escuela, pero él lo negó. Al contrario, le prometió que desde ahora le haría caso en todo y se pondría a estudiar en serio. Su mamá soltó una risita al oírlo y dijo que sería feliz si al menos dejara de darle tantos sustos. La neta, no esperaban que se convirtiera en un pez gordo. Solo querían que se graduara para que su papá le consiguiera una chamba en el gobierno. Nuestro prota disfrutaba cada instante, recordando sus regaños de siempre, que eran idénticos. Más tarde cayó en su cama, fundido por todo el caos de la escuela. Pero estaba feliz. A diferencia de su otra vida, ya no debía preocuparse por balas rozándole la cabeza cada rato. Tampoco asimilaba que había muerto y regresado al pasado. Música. Además, estaban los responsables de su muerte. Pero esta vez, con esta segunda vuelta, se juró a sí mismo que cambiaría su destino y no dejaría pendientes. A la mañana siguiente, al entrar a la escuela, vio al conserje gruñón haciéndole un pulgar arriba. No fue el único.
Incluso las morras se le quedaban viendo, cuchicheaban que estaba guapo. Y para colmo, no eran unas chavas cualquiera, eran de las más grandes. Sus maestros, que siempre traían cara de cansados, hasta parecían más animados al verlo. Música. A nuestro prota no le gustaba para nada ser el centro de atención por haber salvado a la chava. Es más, había otra cosa que lo traía inquieto. Como temía, al entrar al salón, encontró la misma escena. Todos comentaban el relajo de ayer, cómo se madrió al tipo y salvó a la chava. Justo cuando iba a sentarse, un compa emocionado le dijo que lo vio todo de cerca y que estaba alucinado con sus increíbles movimientos. El joven le preguntó si quería aprenderlos, y al chico, con ilusión, se le abrieron los ojos. Pero en ninguna clase falta el bravucón, y este salón, claro, tenía el suyo. Un compañero, ardido por la atención que recibía el prota, ese tipo le dijo que dejara de presumir y le aventó algo al escritorio. Ante su actitud, el prota le preguntó con calma si tenía algún pedo con él. Sin saber que estaba tentando al diablo, el de lentes le ordenó entregar la tarea del día anterior. Lo que no se esperaba era que el prota sí había hecho la tarea y se la dio solo para que ya lo dejara en paz. Pero para su maldita sorpresa, el idiota rompió la tarea en dos, en su mera cara. Tras aventarla a la mesa, le dijo que la rehiciera de inmediato. Incluso el pelón se levantó, gritando por la estupidez que hizo. Pero al tipo le valió y volvió a ver al prota, diciéndole que tenía hasta el final del día para rehacerla. Para entonces, el pelón ya estaba que echaba chispas, gritando que si querían bronca. Pero su achichincle principal lo cayó en seco, recordándole que no era más que un enano, así que a callar y obedecer. Lo más cabrón fue que el prota le pidió calma a su amigo y aceptó el trato, pero con una condición. El cuatro ojos ese debía disculparse por su numerito, pero el muy cínico, haciéndose el tonto, preguntó de qué tenía que disculparse. Y el prota le restregó el papel en la jeta, diciéndole que pidiera perdón por pasarse de lanza. El esbirro no aguantó ver cómo trataban a su jefe y cual perro faldero, se ofreció para que el prota se desquitara con él. Como si eso fuera a servir de algo, se quedó helado cuando su puñetazo solo abanicó el aire. Furibundo, se alistó para intentarlo otra vez. Pero justo en ese instante, otra alumna entró al salón y, como una pésima broma, el imbécil soltó el golpe. El prota lo esquivó y el gorila se fue de frente contra la pobre chava. Música, que ni cuenta se daba de lo que pasaba. Con reflejos felinos, el prota logró salvar a su compañera en el último instante. Pero aún así, el idiota alcanzó a rozarle el rostro, y tocarle la cara a su compañera era una sentencia de muerte. Y eso era justo lo que nuestro prota estaba listo para cobrar, en su música furia desatada. Sujetó al gorila por el mismo brazo con el que atacó a la chica, y con un giro veloz le zafó el hombro de su sitio. Lo próximo que vieron fue el musculitos chillando como Magdalena en el suelo, y por supuesto, música. El de lentes no soportó ver a su esbirro así, y agarró una silla, pero antes de que pudiera siquiera alzarla, el prota la hizo añicos con una sola patada y eso no fue todo. Música tomó al baboso de los lentes por el cuello, listo para acomodarle las ideas por pasarse de arrogante, pero cuando estaba a punto de reiniciarlo, una voz retumbó en el aire, ordenándole que parara. Era un profesor que, en lugar de ver al culpable, comenzó a sermonear al prota por usar la violencia en la escuela. La pobre chava intentó explicar la neta de lo que pasó, pero el tipo la cayó en seco, mandando al chico a la dirección. Unos minutos más tarde, nuestro prota llegó al lugar y ahí estaba el mismo gordo esperándolo. Al ver que, aún sabiendo la verdad, el tipo le echaba toda la bronca, el prota le preguntó si acaso debía quedarse quieto y dejarse madrear sin defenderse. Música. El gordo le recordó que el papá del de lentes era un pez gordo, tan picudo que ni el director se atrevía a contrariarlo. Le echó el choro de que entendía que a su edad la sangre joven es impulsiva, pero que había veces que tocaba aguantar vara y música, esta era una de esas. Le ordenó escribir una disculpa y que se largara. Hirviendo de rabia, el prota decidió obedecer por ahora y volvió a clase. Para su total sorpresa, todos lo recibieron con vítores como si fuera un héroe de guerra. Incluso la chava le llevó agua para agradecerle su ayuda. Pero él solo dijo que no fue nada, que lo único que importaba era que ella estuviera bien. Pero a alguien no le hacía ni pizca de gracia toda esa atención. Música. El gorila echaba humo al ver que todos lo trataban como un héroe. Molesto, se volteó hacia el de lentes, preguntando si juntaba a la banda para darle un estate quieto a la salida. Música, pero el de lentes, por alguna razón, le dijo que no. El gorila se sacó de onda y al preguntar por qué, el otro le dijo que tenía un plan mucho mejor. Entonces le marcó a un tal tío Sao. Resulta que el infeliz quería inventarle un crimen para que lo encerraran en un reformatorio. A la mañana siguiente, nuestro prota le estaba enseñando unos trucos de pelea a su compa el pelón.
Mientras, el pequeño gremlin andaba de juguetón por todos lados, Música queriendo apantallar a nuestro héroe. Y justo en ese instante, una morra se apareció en la puerta, robándose las miradas de todos. Era la chava del pelo morado, Lindsay, que venía a buscarlo a él. Pero había un detallito, el salón estaba hasta el tope de morros hormonales. Así que en vez de contestarle, todos se le quedaron viendo. Bueno, ya saben a dónde. Por suerte, ubicó a nuestro prota entre la bola. Le hizo una seña para que se saliera, pues quería platicar con él. Nuestro compa como que no se animaba, pues no quería armar más alboroto, pero como siempre su amigo le metió un codazo con una sonrisa cómplice, como diciéndole que se lanzara y no la regara. Unos instantes más tarde, ya estaban en el pasillo cuando la morra, sin más ni más, lo invitó a su casa esa misma noche. Pero ojo, no era para lo que se imaginan. La neta es que, Música, su papá quería conocerlo para darle las gracias por salvarle el pellejo. Y lo más cañón era que ella era hija de Linsenbang, el mismísimo comandante del Teatro del Este, un nombre que nuestro prota conocía demasiado bien. El tipo fue uno de los más chavos en llegar a general de división, y era una promesa con mucho futuro en el ejército, pero por alguna extraña razón, dicen que se alejó de los altos mandos. Aún así, por puro respeto al señor, nuestro héroe aceptó la tarjeta que ella le dio y le pidió que le pasara un recado al comandante. Que despachar a los malandros era su chamba, así que no necesitaba agradecimientos. Al regresar al salón, lo primero que le preguntaron fue qué rollo con la chica. Sin ganas de dar explicaciones, el prota bromeó que el jefe de ella lo quería de yerno. Obviamente, nadie le creyó semejante jalada. Música. Y en eso estaban cuando vio que alguien se acercaba a su mesa. Era el mismo Cuatro Ojos de siempre, avisando que el diré lo llamaba. Unos minutos más tarde, nuestro prota entró a la oficina del director y, de la nada, el tipo le empezó a gritar, acusándolo de querer despacharse a un estudiante. Música resulta que el musculitos imbécil, sí, al que le había zafado el brazo, había metido un reporte médico falso, alegando que tenía heridas graves en la cholla. Pero nuestro prota no se tragó ni una palabra y hasta le dijo que la tinta del papel ni se había secado, preguntando si de neta esperaba que se comiera una mentira tan chafa. A pesar de todo, el director dio un manotazo en la mesa, preguntando si estaba poniendo en duda el informe del hospital. Pues a huevo que sí. El prota le dijo que si tanto le preocupaba la salud del animal ese, podían irse Música derechito al hospital y comprobar si las heridas eran de verdad o si nomás se les habían pasado las cucharadas con el teatrito. Le advirtió que ya sabía que transaban y que mejor ni le moviera ese asunto, porque ni el papá del imbécil ese tenía tanto poder como para tapar el sol con un dedo, y parece que eso sí le caló. Al tipo se le empezó a trabar la lengua, sin saber ni qué decir, pero en ese instante tocaron a la puerta y entraron dos cuicos con cara de pocos amigos para arrestarlo por agresión. Sin tener de otra, nuestro héroe decidió seguirles la corriente por ahora, para ver hasta dónde llegaba su jueguito. Afuera, el infeliz que armó todo lo esperaba con una sonrisa de victoria de oreja a oreja. Ese pendejo estaba tan confiado de que el prota no volvería que soltó la sopa sin ninguna vergüenza. Pero a nuestro prota le encantaba el jueguito que apenas estaba por comenzar, porque ese güey no tenía ni idea de que en su vida pasada se almorzaba a bravucones como él. Unos minutos después, nuestro prota ya estaba sentado en la sala de interrogatorios, y lo primero que hizo el poli fue aventarle una confesión, exigiéndole que la firmara, pero el prota le sugirió que en vez de perder el tiempo, mejor checaran el cel de Jan Chong, o sea, el Cuatro Ojos, para ver sus transferencias. Y además, les dejó algo bien en claro. No iba a soltar ni pío hasta que llegara su abogado, y como le sobraba tiempo, decidió cotorrear un rato con ellos. Apuntó a las cámaras, diciéndoles que sabía que ni de chiste servían. Para colmo, no tenían ni una orden de arresto. Sus uniformes eran de juguete, no mostraron placas, y todo su teatrito estaba lleno de errores garrafales. Y para acabarla, sus técnicas para interrogar eran de novatos. Los polis se pusieron nerviosos al oírlo, preguntándose si la habían regado al meterse con el güey equivocado, porque este chavo se sabía de memoria cada maña del sistema. Al oírlos cuchichear, les exigió traer a su jefe, alguien que sí se supiera las reglas. En eso, entró un tipo que había estado escuchando todo el chisme desde afuera. Música. Era el mero mero de la policía, un tal Lee. El desgraciado le dijo que esas reglas no aplicaban para todos por igual. Música le aclaró que su error fue meterse con la gente equivocada y le ordenó firmar el mugre papel. Hasta le prometió bajarle 3 años a su sentencia si cooperaba. Música, pero nuestro prota, sin inmutarse, solo le dijo que se notaba mucho su esfuerzo por ser un lamebotas. Le soltó que no era más que un subjefe desesperado por trepar, y que si seguía de arrastrado para conseguir un ascenso, tarde o temprano se iba a dar un madrazo bien feo.
Esa frase le caló hondo al tipo. Música, al jefe se le botó la canica y le advirtió al prota que estaba jugando con fuego y que no se la iba a acabar. Justo en ese momento, uno de sus gorilas le avisó que tenía una llamada, y cuando preguntó de quién se trataba, se quedó de a 6 al oír que lo llamaban del mero cuartel general, Música. Y obvio, había sido nuestro prota quien movió los hilos para esa llamada. Nuestro héroe le dijo al pendejo sudoroso que contestara Música al teléfono, porque él no se iba a ir a ningún lado. Al verle la cara de sabelotodo al morro, el jefe supo que esto no iba a terminar nada bien, pero sin más opción, contestó. Y lo que oyó del otro lado lo puso a temblar, pero ni así, el muy menso, Música sin captar la indirecta, intentó balbucear algo de los procedimientos, pero antes de que terminara su oración, 2 oficiales del ejército entraron de golpe a su oficina. Resulta que el tipo de la cicatriz era un subordinado de Linenban, quien había venido en persona solo para buscar al prota, Música. El jefe panzón, al verlos entrar así nomás, intentó quejarse de que eso era contra las reglas, pero lo siguiente que vio fue el cañón de una pistola en su frente, y el militar le dejó claro que así se las gastaban ellos. Un instante después, ambos militares llegaron a la sala de interrogatorios, donde nuestro héroe los esperaba, sentado como el mero patrón sobre el escritorio. El tipo de la cicatriz, todavía encabronado con el panzón, le exigió que soltara al chavo y le preguntó si acaso quería morirse por tocar a la gente del coronel Lin. Era obvio que nuestro prota iba un paso adelante. Desde que el pinche Cuatro Ojos lo buscó, ya se olía la tranza. Por eso tenía listo su compita, con la orden de llamar a ese número si no regresaba pronto. Y ahora que el cabrón dio el primer golpe, el prota ya no tenía por qué aguantarse. Para ese momento, el oficial Ji Chengan ya se había tranquilizado y le pasó unos papeles al panzón, ordenándole firmar y soltar al morro. El tipo no lo pensó ni un segundo, porque frente a la familia Lin, ese pendejo del Cuatro Ojos y su jefe no eran nadie, y con el ejército de su lado entendió que no era un rival para él, Música. Así que, no siendo tan menso como parecía, decidió cambiar de bando y empezar a hacerle la barba al chavo. A los pocos minutos, ya iban de regreso en un vehículo militar. Adentro, el oficial Ji Chengan le explicaba al prota, a gritos, que el arma estaba totalmente vacía, sin una sola bala, así que no había roto ninguna ley. ¡Música! Además, si ellos se quedaban calladitos, nadie se iba a enterar del rollo. Cuando terminó, se volteó hacia el chavo para agradecerle por salvar a la hija de su superior. El prota, sereno como siempre, le aclaró que él también lo había salvado, así que ya estaban a mano. Con una sonrisa, el oficial dijo que escuchó que el morro era muy hábil y quería comprobar qué tan bueno era, mientras apretaba el saludo. El prota, ya sabiéndose el truco, entendió que lo estaba calando ahí mismo. Y en efecto, sin previo aviso, el oficial se le fue encima, pero nuestro héroe se movió en el último instante y contraatacó con un madrazo. El oficial, igual de veloz, también lo esquivó. El chofer les recordó que llegaban a un retén militar y que le bajaran. El oficial agradeció el pitazo, pues si lo cachaban haciendo sus desmadres dentro del coche, seguro lo pondrían a escribir otro reporte. El prota pensaba lo mismo, aunque no sabía por qué, pues él no era militar y no tenía que escribir ni madres. Minutos después, llegaron. El oficial le dijo al chavo que subiera directo, Música, para encontrarse con el mero mero. Él se quedó atrás porque el chavo era demasiado para él y le dolía todo el cuerpo. Algo que hasta sorprendió al chofer, pues no cualquiera podía dejarlo en ese estado. Mientras, el morro llegó y se sentó frente al pez gordo. El prota le agradeció por haberlo salvado, pero el coronel le recordó que el agradecido debía ser él, pues había salvado la vida de su única hija. La respuesta del prota fue la misma de antes, pues él sentía que solo estaba haciendo lo justo. Aún así, el coronel no pudo evitar impresionarse de que se lanzara contra un malandro armado para salvar a alguien. De repente, sacó unos documentos clasificados y se los mostró. Resulta que esos papeles eran sobre el tipo de los lentes y su padre, a quienes ya traían en la mira por sus negocios turbios. Música. Y como habían estado moviendo sus influencias de forma muy sospechosa, el hombre le explicó que sus planes eran borrarlos del mapa. Música le juró al chavo que iban a cobrarle la factura a ese par por la humillación de ese día. Pero nuestro prota tenía otro plan en la cabeza, porque en su vida pasada, justo por estas fechas, a ese tipo se lo habían cargado por sus tranzas. Aunque en ese entonces unos 6 millones en sobornos se esfumaron misteriosamente y aparecieron en las ruinas de la mansión Yang. Mientras sonreía con malicia, el tipo le preguntó si maquinaba algo, y vaya que sí lo hacía. Su plan, colarse en la mansión y robarse toda esa lana sin que nadie se diera cuenta. Y así cayó la noche, y nuestro protagonista apareció enfundado en su traje de ratero más chafa.
Con todo y un sombrero rarísimo para su cabezota y al puro estilo de misión sigilosa, se fue de puntitas para pelarse de la casa. Fue justo ahí cuando se topó a su jefa, dormida en el sillón, noqueada tras ver una peli de terror hasta tarde. Pero lo que lo dejó helado fue que, entre sueños, música. La oyó murmurar que quería romperles las piernas a él y a su padre por andar de vagos y sacarla de quicio. Sin embargo, justo cuando se escabullía del depa, la escuchó decirle que volviera temprano, lo que le sacó una sonrisa, sabiendo cuánto lo quería su madre en el fondo. Tras un buen rato, por fin llegó a la villa de la familia Yang, un lugar que estaba hasta el gorro de cámaras de seguridad, pero de alguna forma se las ingenió para pasar desapercibido. Tomó posición, activó su cronómetro y se lanzó adentro como todo un ninja. Curiosamente, adentro casi no había vigilancia. Haciendo memoria de su vida pasada, sabía que el dinero lo habían encontrado en un adorno abandonado del jardín, pero como no sabía exactamente cuál era, se puso a revisar todo el lugar, porque para esconder semejante dineral, el escondite tenía que ser enorme. Fue entonces que vio una fuente a lo lejos y pensó, ¡ahí está! No solo era lo bastante grande para ocultar el botín, sino que además estaba prendida en plena madrugada. Algo muy sospechoso. Mientras la analizaba, un guardia apareció de la nada para hacer su rondín. Al acercarse, escuchó un ruido cerca. De inmediato se puso en alerta máxima, dándose cuenta de que un intruso se había colado. Pero al fijarse bien, vio que solo era un pinche gato blanco y peludo. Sin darle más vueltas, decidió regresar a echarse una pestañita. En cuanto el guardia se largó, hasta el gato notó algo en el agua, y de ahí emergió nuestro protagonista, hecho una sopa de pies a cabeza, con cara de pocos amigos pero cargando bolsas repletas de lana. Resulta que había un compartimento secreto en la fuente donde escondían la plata, y tuvo la suerte de hallarlo rápido. Pero surgió otro problemón. 6 millones en efectivo era un bulto mucho más grande de lo que imaginaba y no cabía ni de chiste en su mochila. Fue ahí que vio algo a lo lejos y se le prendió el foco. Un instante después, ya se estaba pirando de la villa empujando un carrito a reventar de música. Dinero. Y lo más increíble, no había ni cámaras ni guardias en su ruta de escape. Solo un chavo paseando como si nada fuera de la casa de un pez gordo con 6 millones bajo el brazo. De repente, vio un coche que venía hacia él a toda madre y clavó los frenos justo detrás del chavo. Era el mismísimo Jay Tianli, que regresaba a su cantón tras una noche de peda con sus compas y andaba hasta las chanclas. Lo primerito que hizo fue patear el bonche de bolsas creyendo que era basura, mientras le mentaba la madre al prota por dejarlo como un idiota frente a todos. Pero de repente se frenó en seco y... música. Al fijarse bien, cachó que no era basura, sino pura lana. Para ese entonces, el prota ya estaba a sus espaldas y le soltó un madrazo en la nuca. Música, mandándolo a mimir. No le pareció ni madres que lo llamara basura. Encima, era un menor manejando sin licencia y bien pedo, lo que lo encabronaba todavía más, porque era el ejemplo perfecto del típico mi rey mamón. Así que, música de regalito de despedida, planeaba darle su merecido. Le levantó la cholla al borracho y, con filero en mano, comenzó a hacerle un nuevo look que le fuera perfecto con su personalidad de fresa. Y antes de que pudiera parpadear, ya lo había dejado bien arregladito. A la mañana siguiente, logró volver a su cantón sin broncas, justo cuando su jefa le aporreaba la puerta, gritándole que ya se levantara, pero después de andar fuera toda la noche, estaba hecho polvo, así que le dijo que se sentía de la patada. Esperando que su jefa ya no le hiciera de tos, la señora le dijo que al bajar se echara su desayuno, pues ella se lanzaría al templo a rezar, y cuando le preguntó por qué, ella le soltó que creía que la casa estaba embrujada, pues se topó con el cuchillo de la cocina lleno de greñas, y además había un charquero en la entrada. Estaba segurísima de que era obra de un fantasma. El mismísimo fantasma no sabía ni qué cara poner ante semejante cosa, así que nomás se quedó callado mientras su jefa seguía con su choro de supersticiones. Al otro día, el mismo guardia de seguridad regresaba a la mansión cuando vio a un T-8 tirado, Yetón, afuera de la reja. Le soltó una patada para despertarlo, gritándole, creyendo que era un malandrín, sin tener ni idea de que el vato al que pateaba era el mismísimo hijo del dueño. En cuanto lo reconoció, al guardia casi se le sale el corazón, deshaciéndose en disculpas y preguntándole qué diablos hacía durmiendo en la calle. El Cuatro Ojos, todavía todo sacado de onda, no entendía qué había pasado e intentaba recordar el desmadre de la noche anterior. Fue ahí cuando sintió algo raro en la cholla. Al bajar la vista, vio un chingo de su propio pelo en el suelo. Se dio cuenta de que lo habían trasquilado gachísimo, pero la pregunta era, ¿quién tuvo los huevos para hacerle semejante cosa? Le valió madres y empezó a gritar que iba a hacer que su jefe le partiera a su madre a quien se lo hubiera hecho. Pobre idiota, si supiera que al que buscaba era el mismo que intentó meter al bote. Con eso, corrió a su casa gritando que su papá atrapara al culpable,
pero al entrar se quedó helado. Su padre estaba esposado, escoltado por 2 oficiales. El morro intentó frenarlos, preguntando quiénes chingados eran y a dónde se lo llevaban. Uno de los oficiales le explicó que eran de la oficina anticorrupción y que venían a detenerlo por sospechas de delitos graves. El Cuatro Ojos se quedó pasmado, sin saber qué decir. Su padre le dijo que ya no había vuelta atrás y le pidió que se cuidara mucho, pues estaba seguro de que no iba a volver. Y mientras tanto, nuestro prota pasaba de ser una máquina de pelear a un estratega fundido que se quedaba jetón en clase. Fue entonces que su compa llegó con el chisme del arresto del padre de Jay Tianle. Pero como nuestro prota ni se inmutó, su compa se sacó de onda y le preguntó qué rollo. La neta es que él mismo había movido los hilos para que eso pasara, pero nomás le soltó que el que la hace, la paga, y que a todo puerquito le llega a su San Martín. Luego le dijo que se abriera porque andaba molido. Música el compa, bien metiche, y le preguntó qué fregados hizo toda la noche para andar así de fundido. Además, le soltó que el protagonista olía medio gacho, harto de tanta preguntadera. Él solo le contestó que se fue a echar un clavado al río para pescar anoche. Un par de horas después, ya de vuelta a su cantón, escuchó como el chisme del arresto corría como pólvora. Música. Eso lo dejó pensando, pues por su culpa ese tipo cayó mucho antes de tiempo. Y no solo eso. Música. La lana que se robó nunca fue para él, y se cuestionó si estos cambios no irían a desmadrar la línea temporal original, pero decidió no quebrarse la cabeza, y mejor se enfocó en los 6 millones, preguntándose en qué debería quemárselos. Su meta principal seguía siendo vengarse de los Judas que lo traicionaron. Sin embargo, con 6 millones, no alcanzaba ni de chiste para armar un equipo que le hiciera frente a ese tipo. Se le ocurrió que debía invertir la lana en algo que le diera un ingreso seguro, como comprar un edificio y rentarlo, pero Nell prefirió no hacerlo. Levantaría demasiadas sospechas. Un morro pobre, apareciendo de la nada a comprar un edificio de millones, sería muy cantoso. Mientras le daba vueltas a eso, se metió a un callejón donde una bola de malandros le estaba poniendo una madrina a un señor. Resultó ser un asalto, pero como el música no quería buscarse broncas, decidió esperar a que acabaran para pelarse. Pero en eso vio la cara del tipo y se quedó helado, porque era el mismo panzón de policía que quiso refundirlo en el tutelar hace poco. ¿Qué tan probable era eso? Buscaba dónde invertir su lana sucia y se topa con un jefazo corrupto de la tira recibiendo una paliza en plena calle. Justo cuando intentaba asimilar el desmadre, uno de los malandros, el del gorrito ridículo, levantó un tubo de acero y se lo estrelló directo en la nuca al oficial, dejándolo noqueado en el piso. Y en lugar de pelarse, los muy idiotas se pusieron a pensar si ya se lo habían echado con el golpe. El del gorro, para no quedarse con la duda, se preparó para darle otro, pero antes de que pudiera, vio una sombra corriendo hacia él. Sin tiempo de reaccionar, nuestro prota saltó por los aires y le metió un patadón que lo dejó estampado en el suelo. Al resto de los malandros no les hizo ni pizca de gracia lo que acababa de pasar. El oficial seguía respirando y alzó la vista para ver a su salvador, quedándose de a 6 al reconocerlo. Un par de minutos después, el prota ya se había despachado al resto de los malandros. Luego se le acercó al poli para checar cómo andaba y le preguntó qué diablos hacía alguien como él en un lugar como este. El tipo explicó que andaba de encubierto y por eso lo agarraron, pero la duda era por qué vino solito si todo el mundo sabe que esta zona es un broncón. Fue entonces que el oficial le ofreció contratarlo como una escolta personal para que lo acompañara en sus rondas. Obviamente, nuestro prota se negó en seco y se dispuso a marcharse. Así que el tipo, en agradecimiento, le ofreció un aventón a su casa. Poco después, ambos iban camino a casa del prota, mientras el hombre se quejaba de que los malandros no tuvieron música. Nada de piedad con él. Le dio las gracias al chavo por salvarle el pellejo, pues de no ser por él, seguro estaría en un hospital. Pero a nuestro prota eso le importaba un bledo y le recordó que la seguridad del distrito viejo necesitaba un cambio de raíz. El hombre le dio la razón, pero le recordó que no podía mover un dedo sin el visto bueno del oficial Lin. Música. El prota le dijo que ya lo sabía, pero como el oficial Lin andaba metido en otros líos, tenían que rifársela ellos solos. Y no solo eso, música. Le soltó que si quería ascender, no podía depender solo de trabajitos de incógnito. Necesitaba música, logros que de verdad pesaran, y eso significaba arriesgarse. Todo confundido, el tipo le preguntó a qué se refería, y el prota reveló que tenía un plan para forrarse y buscaba un socio de confianza. El música hombre, todavía sin cachar la onda, preguntó qué tramaba, y el prota le habló de un distrito viejo al este que iban a demoler. Eso lo música dejó helado, ni él mismo estaba enterado. Y si compraban propiedades ahí antes de que la noticia explotara, podrían amasar una verdadera fortuna. Pero claro, estaba el problema de la lana.
Comprar ese lugar no sería pan comido, y sin palancas no llegarían a ningún lado. El prota le dijo que ni se preocupara por la lana o los contactos, porque de todo eso se encargaba él. Música. Necesitaba a alguien que moviera los hilos por dentro y dejara todo limpio en el papeleo, y él era perfecto para esa chamba. Entonces, el prota le preguntó si le entraba al negocio. Música. El hombre aceptó sin pensárselo, pero la curiosidad le preguntó cómo sabía tremendo secreto. Nuestro prota solo respondió que eso era top secret. Música. Al día siguiente en la escuela, el prota estaba de cháchara con su compa mientras la clase hacía que estudiaba. De repente, vio a alguien muy peculiar acercándose. Música. ¿Y quién era? Nada menos que el antiguo bravucón, quien para shock de todos, cayó de rodillas frente a él tras la lección que recibió. La razón era que venía a suplicarle que salvara a su padre de las garras de la familia Lin. Dijo que el prota era el único que conocía con verdaderas palancas con ellos, y a cambio, juró que haría lo que fuera. Nadie podía creerse la escena tan patética que estaban presenciando, y todo el salón se partió de risa al ver al antiguo gallito reducido a un despojo tras perderlo todo. Él solo aguantó vara, soportando las burlas, sabiendo que sin el respaldo de su padre, ya no era absolutamente nadie. A nuestro prota, por su parte, no le hizo ninguna gracia verlo así, y no porque el tipo no se lo mereciera, sino porque se tardó un montón en hacerle ese corte de pelo, para que el menso apareciera totalmente pelón. Y como no soportaba ver a un hombre hecho y derecho lloriqueando de rodillas, le ordenó que se pusiera de pie, diciéndole que un hombre de verdad no se arrodilla tan fácil. Al oír música eso, el pobre diablo creyó que iba a echarle la mano, pero el prota le dejó bien clarito que él nunca dijo eso. Le recordó al idiota que su jefe fue arrestado legalmente y que como su hijo, debía saber qué hizo su viejo para acabar así. Le sugirió, música, que en vez de mover palancas para salvarlo, mejor cooperara. El tipo entendió que su padre ya había valido queso, así que dejó de perder el tiempo y se preparó para irse, no sin antes soltarle una última advertencia. Música se iba a encargar de que nuestro protagonista lo perdiera absolutamente todo, igualito que él. Sí, el imbécil, bien ardido, parecía echarle la sal para que también se quedara pelón como él. Esa noche, el idiota estaba con sus chalanes, quienes no estaban muy seguros de su pinche plan, pero el pelón les gritó que se callaran el hocico y obedecieran. Aún así, le dijeron que era mejor darle una calentadita al morro que quemar el cantón, pero para entonces ya se le había zafado un tornillo y ordenó que pareciera un accidente. Sin más remedio, los idiotas se alistaron para prenderle fuego a todo. Pero justo cuando iban a empezar, una voz a sus espaldas los hizo pegar un brinco, todo asustado. El pelón volteó de golpe y vio al prota sentado en un árbol, preguntando qué demonios pensaban hacerle a su casa. Al verlo salir de la nada, el pelón ordenó a sus gatos que se lo echaran, pero resulta que eran los mismos vatos que el prota madrió en el callejón, así que ya les acateaban. Aún así, música al pelón le valió madres y les exigió que se movieran. Los tipos empezaron a poner pretextos para zafarse del lío, ya harto de tanto desmadre. El prota les dijo que se dejaran de discutir, que de todos modos se los iba a cargar el payaso. Luego, saltó hacia el primero y le metió un cachetadón con todas sus fuerzas. El trancazo fue tan brutal que casi le sume la cara al tipo, dejándolo frito en el suelo. El pelón, música que nomás no le caía el 20 de lo que pasaba, le ordenó al segundo que le entrara al quite. Pero el matón se dio media vuelta y empezó a pelarse, diciendo que se acordó que dejó los frijoles en la lumbre y que ya se tenía que ir. El pelón le gritó, llamándolos malagradecidos por rajarse a la mera hora. Y fue entonces cuando escuchó la voz del prota, preguntándole si ya estaba listo para su merecido. El menso, sintiendo la presión asesina del prota, empezó a sudar frío, pero en lugar de rogar por su vida, se lanzó al ataque a lo idiota. Pero antes de que pudiera hacer algo, el prota ya lo tenía enfrente, lo agarró del brazo y en ese instante al pelón le cayó el 20 de que ya había valido. Así que, música como el cobarde que era, empezó a chillar pidiendo perdón, recordándole que eran compas de la escuela y que solo bromeaba. Después, un madrazo le conectó de lleno en la quijada, mandándolo a volar por los aires. Pasaron un par de minutos y de pronto cayó la chota. Era el mismo policía gordo, el tal Don Lee, que había intentado entambar al morro con cargos falsos, y le ordenó a su oficial arrestar al joven por allanamiento y agresión. Pero no hablaba del prota, sino del pelón, cuya cara estaba hecha un desastre y que preguntaba por qué lo arrestaban si a él le partieron la cara. Empezó a mentarle la madre al oficial, echándole la culpa de todo el desmadre que su jefe le había conseguido, pero al tipo, ya curtido en oír puras sandeces, ni le importó un comino. Le soltó que a lo mejor su papi no le enseñó, pero en broncas así, primero se mira y luego se ladra. Y para rematar, le dijo
Jugaste con lumbre y te quemaste, ordenando que se lo cargaran, y en cuanto desapareció, Música se volteó para ver al prota, dándole las gracias por la chamba y ofreciéndole un reventón cultural para despejarse. Pero al prota, la neta, le valió, le dijo que se pelaba, pues tenía cosas que hacer al otro día. A la mañana siguiente el prota y su socio cayeron al lugar para checar el terreno. El socio estaba que echaba chispas al ver el mugrero del lugar, pero el prota sabía que ese lugar era una mina de oro. La última vez que lo tumbaron, salieron 17 nuevos ricos. Obvio no podía soltar la sopa, así que nomás le tiró el rollo de que había oído que este sitio entraría en el plan de expansión de la ciudad. Le explicó que una nueva zona industrial de punta subiría el precio del terreno hasta las nubes y la lana por la demolición también. Música el gordito, sin preguntarse de dónde sacaba tanta información, nomás soltó una carcajada y dijo que qué buena onda haberse unido a él. El prota le metió prisa, no podían perder el día en un solo lugar. Al poco rato, Música el prota ya estaba en una cantina cerrando el trato con un viejito. En eso, el socio gordito comentó que el lugar estaba con madre y preguntó por qué se deshacía de él. El viejito le contó el dramón, que todo era por culpa de su morro, que se había metido en un broncón de deudas de juego y ahora los cobradores caían diario a exigir la lana. Por eso no le quedaba de otra más que vender, porque si no le iban a quitar el changarro a la mala. Al socio gordito no le gustó ni un pelo esa historia, pero al prota algo no le cuadraba. Se le hizo muy raro. Música, que esos tipos estuvieran tan clavados con el lugar justo antes de la demolición, así que le pidió al viejito que le soltara el nombre del deudor. El nombre era Chen Jin-yu. El viejito explicó que a ese tipo parecía importarle más quedarse con el edificio que cobrar la deuda, y por eso tenía miedo de quedarse en la calle, por eso lo puso en venta de volada. ¡Bingo! Eso confirmó las sospechas del prota, así que decidió moverse para investigar por su cuenta. Cuando el director Don le preguntó para dónde iba tan deprisa, el prota le contestó que había otro cabrón que, como ellos, sabía lo que iba a pasar aquí. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un tipo miraba por la ventana, aunque, la neta, el verdadero espectáculo estaba a sus espaldas. Una chava con unas curvas de infarto le preguntaba por qué veía para afuera si atrás tenía una vista mucho mejor. El tipo se aventó una frase bien cursi sobre cómo un rey debe